Este va a ser nuestro tema del día de hoy. ¿Ok? Y para ello vamos a empezar primero hablando un poquito acerca de los regímenes laborales en el Perú, ya que este curso está dirigido al sector público, ¿ok? Es decir, para trabajar en el sector público, es importante primero hacer una diferenciación entre ambos sectores antes de que podamos, antes de que podamos empezar a profundizar más. Uy, uy, uy. Este, antes de que podamos antes de que podamos empezar a profundizar más sobre la administración. Así que primero vamos a hacer esta diferenciación de los sectores laborales. El sector público y el sector privado, ¿ok? Son los dos grandes sectores laborales que tenemos dentro de nuestro país. ¿Y cuál es la diferenciación entre ellos, no? Que mientras que el sector público es un sector que está regido directamente por el Estado, ¿no? Por eso se le conoce como el sector gubernamental, ya que las normativas, incluso la inversión económica que requieren estos, viene directamente del gobierno, vienen directamente del Estado, ¿no? ¿Y cuál es el principal objetivo del sector público? Su principal objetivo es poder brindar servicios a las es poder brindar servicios a toda la ciudadanía en general, ¿no? Mientras que el sector privado es el sector que pertenece a la industrialización, a la comercialización. Son las empresas privadas que nacen desde la inversión propia, ¿no? ¿De dónde que puede ser? De un préstamo bancario, tu propio dinero, tus propios ahorros, créditos bancarios, también junta de accionistas, ¿no? De repente somos una junta de socios. Todos somos socios y nos juntamos para poder crear nuestra empresa. ¿Y cuál es el principal objetivo del sector privado? En su gran mayoría su principal objetivo es rentable, ¿no? Su objetivo es generar ganancias, que es un sector altamente competitivo. Esas son las diferencias entre ambos, ¿no? Si es que hablamos de manera general en realidad, porque si ya entramos un poquito más a profundidad de cada aspecto, ya nos vamos a ir dando cuenta de que, por ejemplo, el sector público tiene muchas más normativas, el sector privado es un poquito más abierto, pero que igual el sector privado es supervisado por el sector público, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco en nuestro curso. Pero vamos a ver primero el tipo de sectores laborales que encontramos dentro de estos. ¿Ok? Porque dentro de estos regímenes laborales, vamos a encontrar vamos a encontrar muchos tipos de contrataciones, ¿no? Y vamos a empezar primero por el sector privado y después ya seguimos por el sector público, ¿ya? Porque como nuestro curso se enfoca en el sector público, mejor ese ya lo tocamos al final para seguir hablando sobre él. Primero en el sector privado. ¿Cuáles son los tipos de contrataciones que encontramos en el sector privado? Vamos a encontrar dos tipos de contrataciones, el régimen general y los regímenes especiales o los regímenes específicos. ¿Qué es el régimen general? El régimen general está normado por el Decreto Legislativo 728, también conocido como permítanme, quiero habilitar mi lapicerito, ya está. Ok, el régimen privado, perdón, el régimen general, que está normado por el Decreto Legislativo 728, también llamado régimen Ley de la Productividad y Competitividad Laboral, o también llamado el régimen general, ¿no? La Ley General de Trabajo. Que este régimen del sector privado se le conoce como el régimen general porque es el más conocido. Es el que tiene más tipos de trabajadores también dentro de ellos, ¿no? Em, como por ejemplo, el hecho de saber que de repente la gratificación es un sueldo completo, que existe un beneficio llamado CTS, que las vacaciones son 30 días, por ejemplo. Todos esos beneficios corresponden al decreto legislativo 728, ¿no? Por eso se le conoce como el régimen general. Y también tenemos dentro del régimen privado los regímenes especiales o específicos, que ya son normativas que se han tenido que adaptar a otro tipo de actividad privada, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de la actividad, dependiendo también de las jornadas de trabajo, ¿no? Como por ejemplo acá en el Perú, tenemos más de 39 tipos de regímenes especiales.
Tenemos, por ejemplo, el régimen de la microempresa, tenemos el régimen de la pequeña empresa, tenemos el régimen agrario, el régimen de construcción civil, el régimen minero, tenemos el régimen del trabajador portuario, el régimen del cirujano, tenemos el régimen el régimen del futbolista, el régimen del músico, el régimen de trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces tenemos hasta 39 tipos de regímenes. Incluso aquí también, por ejemplo, tenemos normas que no son netamente regímenes, pero que han sido normas adaptadas para, para determinado sector laboral. Por ejemplo, tenemos las normas adaptadas para los trabajadores con VIH, las normas adaptadas para los trabajadores con TBC, las normas adaptadas para los trabajadores adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, que ya esto ya son diferentes actividades. De hecho, el régimen privado es muy grande, ¿ok? Entonces, y es por eso que este curso lo vamos a abocar al sector público, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de contrataciones que tenemos en el sector público? También son un montón. Los que vamos a mencionar acá no son los únicos, ¿ok? Son un montón, pero vamos a mencionar los tres que son en aspecto general. ¿Ok? ¿Cuáles son los tres tipos de contratación que vamos a encontrar en el sector público? Primero vamos a hablar de los SNP, ¿ok? Que no son netamente trabajadores del sector público, pero que vamos a mencionarlos. ¿Qué significa SNP? Significa servicios no presenciales. ¿Y quiénes son los servicios no presenciales? También los vamos a conocer con otro nombre, con el nombre de prestadores de servicio o también con el nombre de directamente, no los recibo por honorarios. ¿Quiénes son estos trabajadores de recibo por honorarios? Son aquellos son aquellos trabajadores bueno, primero que nada, no son trabajadores, ¿ok? Son aquellos servidores, ¿ok? Que ellos se les ha pedido que realicen determinada tarea, determinada actividad y se les paga por esa tarea, por esa actividad. Estos SNP o estos prestadores de servicios no están dentro de la planilla del sector público. ¿Ok? Ellos no gozan de los beneficios laborales que goza el sector público porque no son netamente trabajadores. Así como no tienen los derechos laborales que tiene un trabajador, estos servicios no presenciales tampoco tienen las obligaciones laborales que tendría un trabajador, como por ejemplo tener que cumplir un horario de trabajo, tener que estar a cargo de un jefe, tener que brindar subordinación, tener que dar rendición de cuentas de una jornada laboral, no lo tienen, ¿ok? O bueno, se supone que no deberían tenerlo. Vamos a encontrar muchas veces que las normativas pueden diferir mucho de lo que vamos a ver en la realidad. En la realidad, si es que somos muy sinceros, en la realidad vamos a encontrar personas que laboran en el sector público bajo esta contratación de servicios no presenciales, pero que ellos sí tienen su hora de entrada, tienen su hora de salida, tienen que cumplir funciones, tienen que estar a cargo de un jefe. Ok, eso en la realidad sí lo vamos a encontrar, pero no es como debería de ser. Ahora, el asistente administrativo, este, puede entrar por, perdón, el asistente administrativo puede entrar bajo esta contratación de servicios no presenciales. Es probable que sí, ya no es imposible tampoco. Es probable que sí puede entrar bajo esta contratación de servicios no presenciales, pero más que todo, ¿a quién se le da a quién se les da este tipo de servicios? ¿Ok? Se les da a los trabajadores perdón, o a las personas que son de confianza. No hay que confundir cargo de confianza, sino que de repente yo soy jefe de un área y tengo la confianza en alguna persona, de repente un practicante que ya terminó su periodo de prácticas y quiero que me apoye en algún servicio por algún periodo, directamente se les da a ellos. No es que hay convocatorias para que ingreses a laborar bajo esta modalidad de recibo por honorarios para el sector público. Ya no es que haya esta modalidad, no, no lo hay. Pero no hay un tipo de convocatoria, ¿no? Esto más que todo es como que se designa. Ok, entonces para entrar a laborar como asistente administrativo por esta contratación, un poco complicado que se pueda entrar por este tipo de contratación. Ahora vamos a hablar del segundo tipo de contratación que los vamos a conocer como los CAS. ¿Qué significa los CAS? CAS significa Contrato Administrativo de Servicios.
¿Quiénes son estos trabajadores CAS? Estos trabajadores o las personas que elaboran con este contrato CAS, ellos sí son trabajadores de las entidades públicas. ¿Ok? Es decir, ellos sí gozan de los derechos y beneficios que ofrecen las entidades públicas. Ellos sí tienen un contrato de trabajo y están en la planilla. Estos trabajadores CAS son trabajadores temporales que requiere el sector público. ¿A qué nos referimos con trabajadores temporales? Que vas a tener un contrato de inicio y un contrato de fin. Todos los trabajadores CAS tienen su contrato de trabajo que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Cuánto puede ser? Puede ser un mes, pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, pero este es uno de los principales problemas, por así decir, o las principales afecciones que tienen los trabajadores CAS, que no gozan de la estabilidad laboral dentro del sector público. Es decir, puede ser, por ejemplo, ahorita tenemos muchos trabajadores CAS que están sudando la gota fría. ¿Por qué? Porque ya se viene fines de octubre. Ya se acaba el mes de octubre y muchos de ellos es muy probable que no les renueven su contrato CAS. Así como también van a haber trabajadores que sí les van a renovar su contrato CAS, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que surgen con los trabajadores CAS. ¿Y por qué estos trabajadores tienen que estar en constante renovación? Porque precisamente es un contrato administrativo de servicios, es decir, necesitamos sus servicios más no su permanencia dentro de la entidad. Y por ahí, de repente, algunas veces vamos a escuchar que van a hablar de algún CAS permanente, ¿no? Es verdad que existen contrataciones de CAS permanentes. No, no existen los contratos CAS permanentes. Es bueno también aclarar ello. ¿Ok? No existen los contratos CAS permanentes. Existen los contratos CAS que no tienen una fecha de fin, ¿no? O los contratos CAS que son automáticamente renovables, pero no hay CAS permanentes. Eso lo vamos a poder entender mejor cuando expliquemos en nuestro siguiente tipo de contratación. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a terminar de explicar bien esto. Y ahora, nosotros podremos entrar bajo una contratación CAS como asistentes administrativos. Sí. ¿Y cómo puedo ver yo las contrataciones CAS? ¿Ok? Es muy sencillo poder ver las contrataciones CAS. ¿Ok? Simplemente tú puedes venir y entrar al buscador. A ver, em, vamos a entrar al buscador, por acá está, ¿no? Entramos simplemente por aquí al buscador, ok, y y colocamos acá, ok, simplemente en el buscador colocas contratos CAS. ¿Ok? Contratos CAS Perú. Siempre asegúrate que diga Perú porque CAS no es exclusivo de Perú, ¿no? Hay CAS también hay en otros países, el contrato administrativo de servicios. Contrataciones CAS Perú. No vas a encontrar diferentes plataformas que te van a poder llevar a estas, que te van a poder llevar a estas, ¿no? Yo les recomiendo, hay una que, bueno, personalmente me gusta, ¿no? A pesar de que tiene mucha publicidad, pero personalmente es en la que yo mejor me hallo, ya depende también de ustedes. Por ejemplo, esta página de convocatorias CAS, esta página personalmente, hay páginas que son mucho más eficientes, lo sé. Hay páginas que también tienen menos publicidad, esta página abunda en publicidad, pero como les repito, la página donde ustedes se sientan cómodos, ¿no? Entonces, personalmente a mí me gusta esta página porque, por ejemplo, vamos a entrar a Arequipa, ¿ya? Porque en Lima hay un montón de convocatorias, pero vamos a entrar, supongamos, a Arequipa. Ya nos dice, bolsa de trabajo vigentes de empleo, ¿no? Después de que tapen toda su publicidad, ¿ok? Vamos bajando por acá y miren, por ejemplo, lo que encontramos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a ver, vamos a buscar alguna, por ejemplo, acá encontramos miren, por ejemplo, ¿no? Acá, asistente administrativo para la municipalidad de Mejía, ¿no? Seguimos buscando por acá, jefe de unidad de desplazamiento, por acá cajero, auxiliar registral, asistente de comunicaciones, acá operador de cámara de video. Entonces, tú por medio de estas, acá, por ejemplo, vemos, a ver, vamos a buscar otro de asistente administrativo.
Acá, por ejemplo, analista administrativo, vemos por acá, analista de unidad de tesorería, promoción interna, tal, 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 tal. Entonces vemos por acá que hay un montón de convocatorias a las cuales tú puedes encontrar, miren, por ejemplo, acá encontramos otro totalmente diferente, ¿no? De radiología, técnico en laboratorio, técnico en enfermería. Entonces tú ya puedes ir buscando tú puedes ir buscando la convocatoria que más se ajuste a tu perfil. Entonces tú puedes venir acá a buscar, a ver, por ejemplo, vamos a ver a una segunda página, si no retornamos a la página, a la primera convocatoria que vimos, ¿no? De enfermeros, acá, por ejemplo, miren, bastante han pedido de la red de salud, operador de áreas verdes, tal, 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 asistente, acá, por ejemplo, ¿no? Personal de atención permanente, de atención permanente. Entonces, acá tú puedes venir y tú puedes postular a los diferentes puestos que se puedan adaptar a tus necesidades, ¿no? Que se puedan adaptar a tu perfil. Por ejemplo, por aquí me parece que habíamos visto uno de asistente administrativo. Tú puedes ingresar para ver esta convocatoria. Acá puedes descargar las bases, los requisitos, cómo puedes postular. Ya va a depender mucho de la entidad pública cómo puedes postular. Hay algunas que, por ejemplo, hacen la postulación es 100% virtual, que tienes que mandar un enlace todo tu requerimiento, toda la información que te piden. Otros te piden que vayas directamente a la entidad para dejar tu CV, tus documentos, todo ello, ¿no? Y ya poder seguir. Es más probable que nosotros podamos ingresar a laborar por este tipo de convocatorias, ¿ok? Por las convocatorias CAS va a ser más factible que nosotros podamos ingresar a laborar, ¿ok? Va a ser incluso más factible que ingresemos a laborar por ahí que ingresemos a laborar por estas que por cualquier otro, ¿no? Entonces, y recuerda que constantemente hay convocatorias CAS, simplemente hay que buscarlas y poder postularse. Y por último, tenemos el decreto legislativo 276. ¿A quiénes son estas personas del decreto legislativo 276? Son aquellos trabajadores que han alcanzado, por así decir, el nivel máximo de contratación que se puede lograr en el sector público. ¿Y qué me garantiza a mí estar en este nivel de contratación? ¿Ok? Lo que te va a garantizar va a ser la estabilidad laboral. Es decir, que cuando tú eres un trabajador del sector público que elaboras bajo este decreto legislativo 276, en que elaboras bajo este decreto legislativo 276, te conviertes automáticamente en un trabajador estable. Es decir, ya no te pueden mover de tu puesto de trabajo. Y si por ave tú cometes alguna falta o alguna razón lo suficientemente justificable, ¿no? Como para que te puedan sacar de tu puesto de trabajo, pues van a tener que hacer todo un proceso, van a tener que hacer todo un juicio incluso, ¿no? Van a tener que llegar a una instancia de juicios incluso para recién poder evaluar si quieren poder moverte de tu puesto de trabajo. Entonces, esto es lo que se ganan los del decreto legislativo 276, esa estabilidad laboral. Y es precisamente por esta estabilidad laboral que no existe la contratación CAS permanente, porque si empezase a existir esta convocatoria, o mejor dicho, este tipo de contratación CAS permanente, ya carecería de sentido que exista los decretos legislativos 276, porque ¿cuál sería el sentido, no? ¿Cuál sería el sentido de que exista este tipo de contratación si también un CAS puede llegar a tener estabilidad laboral? De hecho, este año el Congreso quiso dar como que una propuesta, algo así, ¿no? De que existiesen los CAS permanentes, ¿no? Y no se pudo, ¿ok? No se pudo porque precisamente porque esto iría en contra de la ley Servir, que es la ley Servir. Vamos a explicar también un poquito de antecedente eso para que se pueda entender. Antes poder pasar de ser un trabajador CAS al decreto legislativo 276 era muy sencillo, ¿no? Vamos a ser muy, muy honestos y transparentes con la información que les damos. ¿Cómo podía yo tener un decreto legislativo o cómo podía yo llegar a una contratación 276? Tenías que tener vara, no tenías que tener recomendaciones o esperar tu turno de que la autoridad máxima de la institución pública designara simplemente tu nombramiento, porque se le conoce como los trabajadores nombrados, y ya pasabas.
por lo cual actualmente tenemos muchos trabajadores que en el sector público que son nombrados, pero que en realidad no ameritaban este nombramiento, ¿no? Que el trabajo, el esmero, el esfuerzo que han hecho, en realidad no justifica el que ahora tengan un tipo de contratación permanente. Pero esto simplemente se daba porque se designaba a dedo. Y para ya poder, y precisamente eso fue lo que hizo que la productividad, que el desempeño del sector público bajara a niveles de insatisfacción total para los usuarios. Y es por ello que entra esta ley Servir, que esta ley Servir entra para decirnos, ok, se acabaron ese tipo de nombramientos, ¿no? Es decir, se acabaron ese tipo de nombramientos a dedo. Y la ley Servir entra para regular todo el sector privado, ¿no? Y a la par también entra para hablarnos de la meritocracia. ¿Qué nos dice la meritocracia? Nos dice, ok, tú quieres llegar a una contratación 276. Sí, muy bien. ¿Qué has hecho para merecerlo? Yo, supongamos, yo llevo trabajando 5 años siendo un trabajador CAS. Ok, hay más personas que llevan laborando más tiempo como CAS. Aparte de laborar ese tiempo, ¿qué más has hecho? Tú ingresaste como licenciado. ¿Has llevado algún estudio de posgrado, por ejemplo? ¿Ok? ¿Has llevado alguna maestría o algo? No. ¿Ok? ¿Has elaborado de repente algún tipo de investigación en beneficio de tu entidad pública? No. ¿Has hecho algún artículo, o alguna investigación o algo en beneficio de la ciudadanía? No. ¿Ok? ¿Has hecho algún proyecto? ¿Has elaborado alguna gestión, algo en beneficio de tu institución? No. Entonces, ¿en base a qué quieres tú ser un 276? Entonces, de eso nos habla la meritocracia, que si tú quieres ascender en el sector público, perdón, que si tú quieres ascender en el sector público, pues entonces tienes que demostrarlo, ¿ok? Tienes que demostrar que verdaderamente mereces este tipo de contratación, ¿no? Y es por eso que los CAS, o es por eso, mejor dicho, que no puede existir la contratación CAS permanente. Porque si hay un tipo de contratación permanente en el sector público, eso es la contratación 276. Y hay muchísimos tipos de contratación más, ¿ok? En el sector público, pero estos son los más destacables. Así que, ¿cuál es la mayor probabilidad que tenemos, o cuál es la contratación en la que tenemos mayor probabilidad de ingresar como asistentes administrativos? Va a ser a través de las convocatorias CAS. Y precisamente, ya que estamos hablando sobre el panorama general, ¿no? De la gestión pública, vamos a hablar también, perdón, ya que de las contrataciones, vamos a hablar también primero como introducción para poder entrar poco a poco a lo que es la asistencia administrativa. Vamos a entrar también o vamos a hablar también acerca de un panorama general de nuestra gestión pública. Empezando con un tema que a todos nos involucra, con un tema que a todos de alguna manera nos impacta, algún tema que a todos nos involucra, ¿no? Que es la corrupción. Es innegable, ¿ok? Es innegable decir que en nuestro país no hay corrupción. Lamentablemente, estamos en un país donde hay corrupción. Ahora, la corrupción, ¿ok? No solamente afecta directamente o no solamente afecta directamente a personas que estén involucradas en estos actos, o de repente solamente va a afectar a cierto tipo de población, ¿no? La corrupción nos afecta a todos. Y la corrupción, es muy importante tener en cuenta eso también, ¿no? Que la corrupción es corrupción a nivel general. ¿Ok? Por ejemplo, muchas veces relacionamos como corrupción a los hechos grandes que se dan, ¿no? Como por ejemplo, robos de cantidades millonarias de dinero, lavado de dinero, o de repente también como se dio en este caso de Odebrecht, ¿no? Las licitaciones, millonarias que se hicieron. Y que sí, efectivamente, eso es corrupción. Pero ¿por qué decimos que la corrupción es cualquier acto incorrecto, ¿no? Porque también hay niveles de corrupción, así como hay corrupción en grandes cantidades. El hecho de repente de que tú seas un servidor público y le facilites un trámite a otra persona que no le correspondía es corrupción.
El hecho que de repente se tú pidas el favor a tu, uy, ¿qué suena? Ay, perdón. El hecho también que de repente tú pidas el favor a tu amigo que trabaja en una entidad pública, ¿ok? El hecho de que tú le pidas un favor a tu amigo que trabaja en una entidad pública porque necesitas que te ayude en tal proceso o en otra cosa, ¿ok? Y que te dé, entre comillas, no es ayudadita, es corrupción. Solamente que podríamos decir, pero esta corrupción, pues, no afecta a alguien, no perjudica a alguien, sí afecta, ¿ok? Y sí perjudica. Basta con que perjudique a uno para poder denominarlo corrupción. Ahora, nuestro país, y lamentablemente, ¿no? De hecho, la corrupción se denomina, ¿no? Como el cáncer que padece nuestro sector público. Y no solamente vamos a hablar de nuestro país, ¿no? Vamos a hablar también en general, por ejemplo, también de toda Latinoamérica, ¿no? Que lamentablemente Latinoamérica es uno es el continente que está más retrasado económicamente y socialmente en todo sentido directamente por la corrupción, ¿ok? Es decir, eh, la corrupción no solamente nos afecta económicamente, sino también nos quita años de desarrollo. Ahora, también vamos a hablar de la economía, ¿no? Y, por ejemplo, y tenemos que hacer también una diferenciación entre la economía, ¿ok? Y el dinero. ¿Por qué? Pero que el dinero no es lo mismo que economía, ¿no? Claro que sí. Pero muchas veces, ¿cómo relacionamos nosotros la economía, no? La economía la relacionamos con cuánto dinero tenemos en el bolsillo. Si tengo poco dinero, tengo mala economía. Si tengo mucho dinero, tengo buena economía. Lo cual no es así, ¿ok? La economía es el manejo que se da del dinero. Es cómo se mueve el dinero dentro de nuestro país. Y nuestro país, ¿no? Por lo menos en Perú, no tenemos, o actualmente no estamos con una mala economía, todo lo contrario, ¿no? Estamos con una muy buena economía. De hecho, en el 2023 se denominó que el Perú tenía la moneda más estable de Latinoamérica. ¿Ok? Es la moneda que estaba más estable hasta ese momento. ¿Por qué? Porque ¿qué es la economía? Como mencionamos, la economía es el movimiento que tiene el dinero tanto dentro como fuera del país. ¿No? Por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Que una vez un alumno en clases de introducción a la administración, me preguntó, me acuerdo, ¿no? Este alumno agarró y me dijo, Miss, yo he escuchado este año me lo dijo, ¿no? Miss, en julio me dijo, yo he escuchado el mensaje presidencial que dio la presidenta este año, ¿no? Y me llamó algo la atención porque dijo que habían hecho, no recuerdo bien, supongamos, ¿no? Que habían dado un presupuesto de 100.000 millones de soles a las Fuerzas Armadas para implementar un sistema. ¿No? Y yo le dije, ah, sí, efectivamente, ¿no? Y me dijo, ahora, a mí se me ocurrió algo, Miss. ¿Cuántos peruanos somos en el país? Le dije, ah, bueno, somos algo de 33 a 35 millones de peruanos actualmente. Me dijo, ya. ¿Y qué pasa, Miss, si es que en vez de dar esos 100.000 millones para implementar de repente armamentos, algo, ¿por qué el Estado no agarra 30 millones em, 30 millones de soles y nos da 1 millón de soles a cada peruano? No estaríamos con eso ya solucionando el problema porque ahora todos tendríamos dinero, ya no habría pobreza, ¿no? Y ya todos tendríamos ese dinero para poder disponerlo porque el Estado tiene ese dinero. ¿No sería eso más fácil de poder solucionar ya el problema económico que tiene el país? ¿Ok? Y entonces ahí es donde tenemos que hablar, ahí es donde se empieza a hablar un poquito acerca de economía, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué no nos dan a cada uno 1 millón de soles y listo? ¿No? ¿Por qué? A ver, pongámonos a pensar, ¿qué pasa si ahorita cada uno de nosotros recibimos 1 millón de soles? Probablemente muchos de nosotros dejaríamos de trabajar. ¿Por qué? Porque ya tenemos este dinero que nos aseguraría de repente pasar un buen par de años tranquilamente. Probablemente muchos de nosotros saldríamos del país, ¿no? Estaríamos de repente haciendo una fuga de cerebros, ¿no? Y saliendo del país, ¿no? Dejando al país con menos profesionales. Probablemente muchos de los que, por ejemplo, generaciones más jóvenes ya no estudiarían, porque ya tendrían asegurada una casa. Probablemente muchas personas ya no harían inversiones porque ya obtuvieron una ganancia sin hacer nada.
¿Y eso qué pasaría? Ahí entraríamos en una crisis económica. Tendríamos todos mucho dinero en la mano, pero no tendríamos cómo abastecernos. ¿Por qué? Porque el bodeguero al que le compramos de repente nuestros víveres ya no va a trabajar porque ya no necesita hacerlo, ¿no? Las grandes industrias ya no van a tener trabajadores. ¿Por qué? Porque ya sus trabajadores ya tienen dinero, ¿no? Entonces, exactamente. Y eso es lo que se conoce como inflación, ¿no? Entonces, eso no es economía. La economía no podemos medirla en cuánto dinero tenemos los peruanos y cuánto dinero nos falta, no, sino que la economía se mide en cómo se maneja nuestro dinero, ¿no? Como nos menciona Gino, aumentaría la inflación. Entonces, la economía no es eso. Entonces, es por eso que nuestra economía en el Perú está bien, estamos estables. A pesar de haber entrado en una recesión, no ha habido la necesidad de tomar medidas más drásticas como un shock económico, ¿no? No ha habido esa necesidad. Pero ahora si es que nos enfocamos en cada sector económico de nuestro país, cómo está, acá vamos a notar una realidad muy triste, en realidad. ¿Cuál es esta realidad triste? Nosotros en el Perú tenemos categorías en los sectores económicos, sectores A, B, C, D, E y hasta el F. ¿Ok? Ahora, el sector AB? ¿Quiénes son sector AB? Sector de clase alta y sector de clase media alta. ¿De qué sector es que ha mejorado su economía? Precisamente de estos sectores. Sectores A y sectores B para el 2023 hasta julio del 2024, que se ha cerrado el, el estudio económico anual que hacen, porque lo hacen así, ¿no? De julio a julio, que se ha cerrado el estudio de economía anual, ¿ok? Hasta julio es que se ha determinado que los sectores A y B, incluso el sector C, han llegado a subir su economía. Mientras que los sectores, entre comillas, más pobres, ¿no? El sector D, y F ha bajado su economía. Se ha visto bastante, se ha visto una afección en su economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es que no podríamos decir que estamos del todo bien, ¿ok? Pero en cuanto a manejo económico, estamos bien. También tenemos lo que es la descentralización, ¿no? ¿Qué es la descentralización? Por ejemplo, en Perú nosotros vamos a poder notar algo que es indudable, ¿no? Que si nosotros comparamos Lima, por ejemplo, con la ciudad de Arequipa, ya, la ciudad de Arequipa, que es la segunda ciudad más grande del Perú. Estamos hablando de desarrollo, de productividad, de economía, todo ello. Si es que comparamos ambas ciudades, nos damos cuenta que Arequipa es una ciudad pequeñita al lado de Lima. Y Arequipa no es pequeño. Arequipa es una ciudad para los coleguitas que son de Arequipa o que conocen Arequipa. Se han dado cuenta que Arequipa actualmente es una ciudad bastante grande, pero no es ni la mitad de lo que es Lima, no tiene ni la mitad de desarrollo de lo que es Lima. Y estamos hablando de la segunda ciudad más desarrollada del Perú. Imaginémonos cómo están el resto de ciudades. Entonces, ahí podemos hablar y por qué es que Lima ha logrado tanto desarrollo en comparación a en comparación al resto de ciudades. Ha sido porque durante muchas décadas se ha centralizado toda la atención, todo el desarrollo en nuestra capital Lima, que no está mal, bien por Lima, pero ¿cuál es el problema de la centralización? Que nos olvidamos de los alrededores y nos centramos en un solo lugar. ¿Y esto con qué se aumenta? Esto aumenta con que Lima se vuelve la ciudad de las oportunidades y empieza a ver lo que es la migración. ¿En qué sentido? De que yo, por ejemplo, soy de Cusco de repente. ¿Dónde están las oportunidades económicas? En Lima, fuga de cerebros. Desde otras ciudades empiezan a migrar a Lima y esta migración hace que también empiece a crecer más la ciudad de Lima, ¿no? Hoy en día ya estamos en un país descentralizado, que gracias al establecimiento de las regiones y de los gobiernos regionales y la autonomía que se le da a estos, es que empieza el crecimiento desde la descentralización y empieza el crecimiento de las demás ciudades, ¿no? Y si hacemos una comparación de hace 10 años, nos vamos a dar cuenta que nuestras ciudades no son las mismas ciudades que actualmente tenemos, ¿no? Sino que están avanzando. De repente algunas a paso lento, otras aceleradas, pero que están avanzando. En cuanto a educación y salud, también si es que vemos un panorama general, no vamos a poder, no diríamos que nuestro sector educativo, nuestro sector de salud es malo. Lo que sí es que es que es muy desigual. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos ver cómo algunos hospitales tienen toda la tecnología, cómo algunos hospitales tienen
grandes profesionales, cómo tienen atención 24 horas, cómo tienen máquinas, pero que cualquier clínica privada envidia a esos hospitales, que eso está muy bien. Pero también vamos a ver cómo hay postas médicas que ni siquiera tienen guantes para poder atender a los pacientes, o que ni siquiera tienen medicamentos tan básicos y genéricos como un paracetamol, como un ibuprofeno, que no tienen para poder proporcionar a sus pacientes. Eso es por la desigualdad. Un claro ejemplo, ¿no? Hace un año aproximadamente, ¿no? Que un congresista se va a un pueblito de Arequipa, en Islay, y le da un infarto. Se va inmediatamente a la posta médica, que era la más cercana, donde podía recibir atención para poder estabilizarlo. ¿Y qué le dicen? La posta médica solamente tiene hasta las 8 de la noche, nada más. Si alguien tiene algún padecimiento, tiene que irse a otro hospital. ¿Dónde quedaba el hospital? A 20 minutos, a media hora del pueblo en el que estaba, ¿no? Y por más que llamaron, por más que era el congresista, que era los llamados padres de la patria, ¿no? Por más que era un padre de la patria, ¿qué pasó? No hubo la atención y falleció por falta de atención. ¿Ok? Eso fue hasta fue como una cachetada, ¿no? A nuestras autoridades, ¿no? De ver cómo precisamente por esta irregularidad que se da, ¿no? Cómo ellos mismos pueden llegar a ser víctimas en algún momento, ¿no? ¿Y cuántas veces habrá pasado si es que nos ponemos a pensar? ¿No? ¿Cuántas personas habrán fallecido ahí por falta de atención? ¿O cuántas personas habrán tenido que soportar su dolor toda una noche hasta el día siguiente para poder recibir atención? ¿No? Al igual que, por ejemplo, en la educación, ¿no? También, y acá, por ejemplo, yo les comento una pequeña anécdota, ¿no? Yo he estudiado en un colegio nacional parroquial, me acuerdo, ¿no? Y hace algunos años recuerdo que fui a este colegio para fue la apertura del año escolar, me acuerdo, ¿no? Que fuimos como exalumnos y me acuerdo que el colegio estaba completamente modernizado, ¿no? Que incluso estaban haciendo instalaciones de pizarras inteligentes, que estaban implementando lo que era piscina y lo que era cancha de tenis, ¿no? Para poder implementar mejor la educación de los alumnos. O sea, que había una fuerte inversión económica. Tenía lockers para los alumnos, tenían la cafetería para también los alumnos, instalación de microondas para docentes, para alumnos, o sea, un colegio, nada que envidiar a cualquier otro colegio particular, ¿no? Nada que envidiar. Pero íbamos de repente, 2 cuadras más allá, literalmente era así la diferencia, que 2 cuadras más allá había otro colegio. Otro colegio también nacional, pero que sus paredes estaban todas pintadas con graffiti. La malla Rachel desde afuera, la malla Rachel que cubría el patio a los alumnos, estaba completamente rota. Portones de metal donde cualquier persona una noche va, tumba esos portones y se puede robar los equipos que hay adentro. No sabemos si es que habría equipos, ¿no? Y literalmente es poder ver por qué esa diferencia entre dos colegios. No, 2 colegios nacionales que están a 2 cuadras. ¿Por qué esa diferencia? Que mientras un colegio no tiene nada que envidiar a un colegio privado, al colegio privado más caro que pueda haber en la ciudad, ¿no? Que es todo lo contrario, que está mejor que cualquier colegio privado. ¿Por qué el otro colegio, que también es nacional, está en total estado de abandono? ¿No? Es por la desigualdad. Desafíos sociales también que tenemos, como la pobreza, como la alfabetización, como la migración masiva que también hemos tenido, ¿no? Este aumento de delincuencia. Por ejemplo, ahora también en nuestro sector público tiene un nuevo desafío social, que es por el tema de la migración. ¿En qué sentido? En que hay muchos migrantes y que estos migrantes han venido con niños. ¿Ok? Y no estamos diciendo que los niños sean un problema, ojo, no, sino que ¿qué es lo que pasa? Que existen los derechos internacionales de los niños. Y todos los niños tienen derecho a la educación, es decir, a la educación gratuita. ¿No? Entonces, estos niños que vienen con migrantes, estos niños tienen todos los derechos que tiene cualquier niño peruano. O sea, y sea el niño colombiano, chileno, argentino, mexicano, venezolano, ok, sea lo que sea el niño del país que sea, este niño tiene todos los derechos que tiene un niño peruano también, por lo menos dentro de nuestro país. Así como también si nosotros nos vamos a Chile, por ejemplo, mi hijo peruano tiene todos los derechos que tiene un niño chileno, porque eso está establecido por la, por la Organización Mundial de Derechos Humanos, ¿ok? Entonces, y de los derechos del niño son a nivel mundial.
¿Y cuál es un nuevo desafío social que actualmente tenemos, ¿no? Que hay una tasa muy alta de niños migrantes que no están recibiendo la educación que deben recibir, que ya sea por problemas económicos o ya sea por irregularidad a veces de papeles o de los papás, ¿no? También no están yendo al colegio y estos niños no están recibiendo la educación que ellos tienen el derecho y la obligación de recibir. Entonces, también es un nuevo desafío social que se incrementa. ¿Y cómo afrontamos los desafíos sociales? A través de los programas sociales, ¿no? Son los programas sociales los que nos ayudan a afrontar estos desafíos y también avances tecnológicos, ¿no? Si hay algo rescatable que tendríamos que sacar a toda la etapa del COVID, toda esa etapa que hemos tenido, ¿no? Acerca del COVID, por ejemplo, que la amenaza han sido años muy difíciles, han sido años de repente en los que muchos hemos perdido seres queridos, ¿no? Y que hubiésemos deseado que nunca llegara esto, que hubiese sido lo más bonito, ¿no? Que nunca pasara esta pandemia, pero pasó. Y si hay algo que tendríamos que rescatar, ha sido que la pandemia nos ha dado un empujón, porque ni siquiera nos ha hecho correr, nos ha dado a empujones, nos ha hecho avanzar todo el desarrollo económico que no habíamos logrado en años, ¿ok? O en décadas. Todo el desarrollo, todo el avance tecnológico que no habíamos logrado en décadas, lo hemos tenido, nos hemos visto obligados a hacerlo en ese momento, ¿no? Y es por ello que actualmente nosotros contamos con nuestro, permítanme por favor, vamos a ingresar, ¿ok? Nosotros actualmente contamos con nuestro portal es este de acá. A ver, un momentito mientras ingresamos a la página para que puedan verlo. A ver. Uy, está un poquito listo. Es por eso que actualmente nosotros contamos con acá está nuestra plataforma digital única del Estado peruano. Es decir, tenemos nuestro gobierno virtual. En esta plataforma nosotros podemos ver todos los servicios, todos los trámites, podemos ver los comunicados que tiene el sector público para nosotros, ¿no? A veces incluso nos hacemos muchas veces las preguntas, ¿no? De, por ejemplo, ¿qué está haciendo el Estado, ¿no? Aquí nosotros podemos verificar, por ejemplo, qué es lo que está trabajando el Estado. Acá podemos nosotros encontrar informes económicos, podemos ver las campañas que se están realizando, las actuales noticias que se están llevando, nuevas normativas, documentos, publicaciones. Ok, acá podemos nosotros encontrar todo, ¿no? Transformación digital del Perú, todo ello. Si tú de repente quieres hacer algún trámite, basta con que tú lo busques acá. Por ejemplo, yo quiero emitir mi recibo por honorarios, ¿no? Basta con que tú vengas por acá, vamos a corregir esto, lo que hemos puesto acá. Listo, acá está recibo de honorarios, ¿no? Vamos a colocar acá, a ver, vamos a ver si es que nos sale cómo hacer este trámite, ¿no? Y que esta plataforma ya también inmediatamente te ayuda. Acá está, por ejemplo, emitir tu recibo por honorarios electrónico. Te explica primero qué es los recibos por honorarios, qué consideraciones debes tener, qué requisitos debes tener para emitir tu recibo, antes de iniciar qué es lo que debes hacer y directamente ya te manda a la página para que tú puedas empezar a emitir tu recibo por honorarios, ¿no? Entonces, tenemos un gran avance tecnológico gracias a este avance tecnológico que ha tenido nuestra gestión pública. Entonces, hasta aquí, como hemos visto, como un panorama general como un panorama general, ¿no? De nuestro estado, ok, podemos ver que tenemos un estado con deficiencias, podemos ver que tenemos un estado que no es perfecto, pero que ha tenido también sus mejoras, ok, no podemos ser mezquinos tampoco con nuestro propio estado, no podemos ver un estado de que sí, que tiene problemas, que tiene deficiencias, que tiene desafíos todavía por afrontar, tiene problemas todavía que solucionar, pero también vemos un estado que por lo menos no nos tiene en situación crítica como podríamos estar ahorita como están otros países, ¿no? Como por ejemplo Venezuela, Argentina, o Bolivia también, que están entrando en crisis económicas terribles. Por lo menos vemos que en nuestro estado todavía no estamos entrando, no esperemos, no, tampoco no es como quien dice escupir al aire, ¿no? Esperemos que que el gobierno actual, los siguientes gobiernos
tengan un manejo adecuado de nuestros recursos, que nuestra economía también siga siendo estable como es hasta ahora y no entremos en estas crisis. Entonces podemos ver que no tenemos un gobierno perfecto, pero tenemos por lo menos un gobierno progresista, un gobierno que está avanzando, ¿no? Y si es que, y ahora ya teniendo este concepto general, vamos a hablar de lo que es el asistente administrativo. Como estamos viendo, las entidades públicas son entidades complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque de por sí tenemos un Estado complejo, por lo tanto las entidades públicas también van a ser complejas y los procedimientos, los trámites que tenemos dentro de ellos también pueden llegar a ser complejos. Y es por ello de que existen lo que son las entidades, perdón, y es por ello de que existen lo que son las áreas laborales. ¿Qué son nuestras áreas laborales? Son las diferentes unidades orgánicas, departamentos también podemos llamar, para el trabajo, para poder desarrollar actividades económicas, ¿no? Dentro de, no es económicas, no, actividades de servicio, ¿no? Directamente para los ciudadanos. Y dentro de todas estas áreas, ok, tenemos muchísimas áreas administrativas como por ejemplo, recursos humanos, logística, contabilidad, finanzas, tesorería, ¿no? Que ahorita vamos a ver todos los departamentos, pero hay un alto manejo administrativo. Y precisamente por el flujo de trabajo que hay, ¿no? Que es abundante dentro del sector público, es que nace también la necesidad de tener que contar con la asistencia administrativa. ¿Y qué es ser un asistente administrativo, no? Un asistente administrativo lo vamos a resumir en, lo vamos a resumir en lo vamos a resumir en dos palabras sencillas, ¿ok? Es ser un facilitador fundamental. ¿Qué es ser un facilitador fundamental? Alguien que nos ayude a que los procesos sean mucho más fáciles, alguien que nos ayude a que los procesos sean mucho más llevaderos, ¿ok? Eso es ser un facilitador fundamental, ¿ok? Ahora, también nos dicen, ¿no? Que el asistente es alguien que trabaja detrás de escena para garantizar que la oficina funcione sin problemas, ¿ok? Para garantizar que la oficina pueda funcionar sin problemas, ¿no? Y de acuerdo a ello se lleven las operaciones diarias a cabo de manera eficiente. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Ahora, ¿cuáles son las tareas genéricas que va a hacer un asistente administrativo dentro de su área? ¿Ok? Por lo menos del sector público. Las tareas más comunes, más eficientes que va a hacer un asistente administrativo dentro de su área van a ser desde un apoyo general a equipos y gerencias, manejo de documentación, gestión de oficina, organización y uso de herramientas, perdón, organización y coordinación y uso de herramientas tecnológicas. Estas son las tareas más genéricas. Poquito a poquito vamos a ir profundizando en estas tareas que tiene que hacer un asistente administrativo general, ¿no? Pero es lo que se busca básicamente de este asistente, ¿no? Que nos pueda apoyar en todo lo que se pueda, ¿no? Desde documentos, gestión de oficina, organización, uso de herramientas tecnológicas, ¿no? También, por ejemplo, me parece que lo tenemos por acá desarrollado, sí. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? También nos dice que el asistente administrativo en el sector público implica desempeñar un papel fundamental de eficiencia operativa y funcionamiento cotidiano de una oficina gubernamental. Es decir, nuestro asistente va a tener desde funciones muy genéricas, desde funciones muy sencillas, muy cotidianas, ¿no? Como redactar documentos, como por ejemplo, repartir documentación, de repente también por ahí apoyan en tareas de logística, hasta tareas más complejas, como por ejemplo planificaciones anuales, eventos organizacionales, ¿no? De repente, manejo de documentación de alta confidencialidad. O sea, va a ser muy variada la función que va a ir desarrollando nuestro asistente y esto va a depender también mucho del área en la que se encuentre. ¿Y cuáles son las responsabilidades típicas? Que estas también van a ir variando de acuerdo al nivel de acuerdo también a la institución en la que se encuentre y de acuerdo también a las funciones. ¿Cuáles van a ser estas tareas diarias? Gestión de documentación, gestión documental, comunicaciones, apoyo a la gestión,
gestión de información, atención al público, coordinación interna y coordinación logística, que vamos a entrar a profundizar en cada una de ellas. Vamos a empezar a hablar, es decir, cada una de las que hemos mencionado aquí las vamos a profundizar a continuación. Y empezamos con las funciones clave, primero con la gestión documental. ¿Qué es la gestión documental? Como su mismo nombre lo dice, la gestión documental puede partir desde la gestión documental puede partir desde organizar, archivar, crear documentos, redactar documentos, mantener registros, todo ello, ¿no? ¿Y cuáles son los documentos que vamos a ver dentro del sector público? Que también tenemos una sesión exclusiva para hablar para hablar de la documentación de la gestión pública, que de hecho es nuestra siguiente sesión. En nuestra siguiente sesión vamos a abordar netamente lo que es gestión documental. ¿No? Y ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo? Documentos legales, documentos administrativos, presupuestos y documentos financieros, porque aunque las entidades públicas no sean entidades netamente laborales, perdón, netamente comerciales o con la finalidad o no sean entidades con la finalidad de tener ganancias, todo ello, aunque estos no sean sus principales objetivos, se maneja bastante dinero dentro de estas entidades, ¿no? Y es por ello que también vamos a ver bastante documentación financiera. También vamos a ver documentos de licitación y contratación. ¿En qué sentido? En el que, por ejemplo, a veces hay proyectos, hay tareas, hay actividades que no las puede que no las puede realizar directamente la entidad pública, ya sea por falta de recursos, ya sea por falta de conocimiento, ya sea por falta de personal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Contratan a otras empresas para que puedan, hacer este proceso, ¿no? ¿Y cómo se llama la contratación de esas empresas? Se llama la licitación. ¿Ok? También vamos a hablar de documentos de recursos humanos, que ellos sí son los que se encargan, por ejemplo, de las contrataciones CAS, de contratar directamente al personal, ¿no? Y también de gestionar, por ejemplo, lo que son sueldos, lo que son planillas, lo que es elaboración de contratos, legajos, ¿no? Donde también se requiere bastante asistencia administrativa y y documentos de comunicación externa, ¿no? Es decir, documentos que la entidad pública puede enviar a otras entidades o, por ejemplo, documentación que ingresa por parte de perdón, por parte de los propios ciudadanos, ¿no? Como las solicitudes, todo ello, y más documentación en realidad, ¿no? Mucha más gestión documental, ¿ok? Que vamos a poder ver dentro del sector público, ¿no? Pero estos son, podríamos decir, los más llamativos. También por aquí vamos a ver lo que son la gestión de la información. ¿A qué se refiere con gestión de información? El uso de herramientas tecnológicas o de herramientas informáticas que se utilizan dentro del sector público, que también tenemos, si no me equivoco, esa es nuestra cuarta o tercera sesión, creo que es nuestra cuarta sesión, ¿ok? Donde vamos a ver lo que es el uso de herramientas tecnológicas o el uso de los software dentro del sector público. Sepamos que el sector público tiene bastante utilización de lo que son los software dentro de sus áreas, ¿no? Pero no es que el sector público utiliza cualquier software, es decir, no es que el sector público agarra y tiene agarra y escoge cualquier software o compra cualquier software, no, sino que ellos tienen software que son creados específicamente para el sector público, ¿no? De hecho, no vamos a encontrar una entidad privada que trabaje con el mismo software del sector público. Eso está completamente prohibido. También en nuestra cuarta sesión vamos a profundizar un poco en ello, ¿no? Y por ejemplo, si es que hablamos de esta gestión de la información, ¿qué es lo que le vamos a pedir a nuestro asistente administrativo? Le vamos a pedir a nuestro asistente administrativo que tenga por lo menos un conocimiento básico, un conocimiento base en lo que es, por ejemplo, en la suite de Microsoft Office o alternativas a estas.
¿no? Que eso sí le vamos a pedir ni siquiera el básico, ¿no? Ahí sí le vamos a pedir que nuestro asistente tenga dominio de las herramientas ofimáticas, ¿no? Que también vamos a ver hasta qué punto le estamos requiriendo a nuestro asistente que pueda tener este dominio. También vamos a hablar en esta parte acerca de sistemas de gestión de base de datos, plataformas de gestión de proyectos, software de contabilidad y gestión financiera, que como les repito, el sector público tiene su propio software de contabilidad y de gestión financiera, ¿no? En este caso es el SIAF, que lo vamos a poder ver más adelante, ¿no? Entonces, no vamos a pedir que el asistente domine, por ejemplo, el uso del SIAF, pero que sí tenga los conocimientos básicos o conceptos básicos sobre él. Sistema de gestión de relación con ciudadanos, o también conocidos como los CRM, plataformas de colaboración y comunicación, como por ejemplo correos electrónicos, correos corporativos, sistemas, sistema, perdón, no sé de dónde sale esa bulla, estimados. Ok, sistemas de gestión sistema de gestión de documentos y software de análisis y visualización de datos. Permítanme, por favor, estimados, un segundito. Voy a cambiar de fuente de audio porque no sé por qué desde mi fuente de audio me sale publicidad cada rato, ¿no? Abajito, no sé por qué. Entonces, un momentito, por favor, voy a cambiar la fuente de audio. A ver. Listo, ahora sí. Listo, estimados, ahora sí, espero ya no tener esa interrupción. Ya, ahora sí, muy bien. Como mencionábamos, hablábamos acerca de este software de gestión de documentos y software de análisis y visualización de datos, que como mencioné en nuestra cuarta sesión, si no me equivoco, vamos a entrar a profundidad de cada uno de ellos. Atención al público. Y acá es muy importante destacar algo. ¿Cuál es el principal objetivo que vamos a tener nosotros como asistentes administrativos dentro del sector público? ¿Ok? Ya sea, ni siquiera vamos a hablar ahorita de asistentes administrativos, como servidores públicos, porque desde el momento en el que tú laboras para el Estado, tú inmediatamente te conviertes en un servidor público. ¿Qué es ser un servidor público? El mismo nombre lo dice, ponerte al servicio del público en general. ¿Ok? Es decir, ponerte a servir a los demás. Las personas que laboran en el sector público es para el servicio de toda una ciudadanía, de toda una ciudadanía. Entonces, em, cuando ya eres un servidor público, es para ponerte al servicio de los demás, ¿no? Y parte de la atención al público es tu principal objetivo. Tu principal objetivo es satisfacer las necesidades de los ciudadanos. ¿Ok? Es satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de repente de la recepción de visitantes, atención a la ciudadanía que acuden a la entidad, responder las consultas, brindar información. Recuerda que tu principal objetivo son ellos, ¿no? Que el sector público existe por y para los ciudadanos. ¿Ok? Siempre recuerda eso, ¿no? ¿Y cuáles son los procedimientos o trámites que más vamos a ver con nuestra ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, los diferentes canales de atención al ciudadano, ¿no? ¿Cuáles son estos canales de atención? Que puede ser el canal de atención presencial, puede ser a través de mesa de partes virtual, puede ser también a través de correos, WhatsApps corporativos, llamadas telefónicas, orientación e información, atención personalizada, transparencia al acceso de la información. Recuerda que toda la ciudadanía derecho a tener un acceso tienen derecho a tener acceso total a la información que maneja el Estado. Esa es la transparencia, gestión de quejas y reclamos, que también lo vamos a ver, me parece que en nuestra quinta sesión, si no me equivoco, o tercera sesión, no sé, no lo recuerdo bien, pero también vamos a ver acerca, por ejemplo, el libro de reclamaciones. El sector público también trabaja en base a un libro de reclamaciones. Evaluación continua y mejora continua también, y la capacitación al personal, que el sector público tiene que capacitar constantemente a su personal. Otras funciones claves que va a tener nuestro asistente administrativo, estamos hablando únicamente de funciones que tiene el asistente administrativo, que como se dan cuenta en el sector público no son pocas, todo lo contrario, son bastantes. ¿Ok? Vamos a hablar también de la coordinación interna, que es poder colaborar y coordinar
con los diferentes departamentos o áreas dentro de la entidad. Ahora, todas las entidades públicas ya están conformadas por determinados departamentos o unidades orgánicas. Por ejemplo, vamos a mencionar los departamentos con los que sí o sí tiene que contar una entidad pública. Lógicamente, entre más entre, por ejemplo, más grande sea la institución pública, se van a agregar más unidades, más departamentos, ¿no? Y también depende mucho de la actividad que ejerce esta entidad pública. Vamos a mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, todas las entidades públicas tienen que contar sí o sí con un departamento de recursos humanos. ¿Por qué? Porque todas tienen personal bajo su cargo y se necesita un área que pueda organizar a este personal. Y el Departamento de Recursos Humanos también necesita un asistente administrativo entre sus filas. Departamento Financiero, Contabilidad, porque ya hemos mencionado que aunque el sector público no sea netamente un sector que esté enfocado no sea netamente un sector que esté enfocado en generar ganancias, todo ello, hay bastante manejo de dinero, hay bastante manejo de presupuesto público. Entonces, también tiene que haber un área que controle todo ese presupuesto, ¿no? Y ahí también se necesita asistente administrativo. El departamento legal que se encarga de ver todos los temas jurídicos legales de la entidad pública. Departamento de tecnologías de la información, que es el departamento, hace un momentito, por ejemplo, hablábamos acerca de gestión de la información, de los sistemas, de los software. Este departamento se encarga de todos ellos. Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Perdón, Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, que también es un departamento muy bonito para elaborar dentro de las entidades públicas. Son los que se encargan de las ceremonias protocolares, son los que se encargan de manejo de redes, son los que se encargan prácticamente, son la cara que darle la institución pública ante los usuarios. Y que también requiere un alto desempeño de asistencia administrativa, departamentos de planificación y desarrollo, departamentos de servicio al ciudadano también, ¿no? Que hace un momento mencionábamos aquí, por ejemplo, ¿no? Atención al público. ¿Quién se encarga de brindar todos estos procesos mencionados? Se encarga directamente el Departamento de Servicio al Ciudadano. Departamento de Contratación y Adquisiciones, no de personal. Quien se encarga de contratar al nuevo personal es el Departamento de Recursos Humanos. ¿Ellos de qué se encargan? Ellos se van a encargar de los departamentos de, por ejemplo, perdón, se van a encargar de las contrataciones de empresas, de licitaciones de empresas privadas para que puedan brindar servicios o tareas dentro de las instituciones públicas. Y que acá también, por ejemplo, se requiere bastante de un asistente administrativo porque hay bastante manejo legal, hay bastante manejo de documentación, ¿no? Entonces aquí también se requiere bastante el apoyo de un asistente administrativo, ¿no? Por otro lado también, vamos a hablar acerca de, por acá está, acerca de el Departamento de Operaciones o Servicios Generales, que ellos ya se pueden encargar de lo que son, por ejemplo, áreas de limpieza, lo que son áreas de conserjería, áreas de repente de transporte, todo ello, y que este departamento también tiene un área administrativa en la cual también se requiere asistencia administrativa, y el Departamento de Investigación y Desarrollo, ¿no? Porque las instituciones públicas, si bien es cierto, cada institución tiene su propia finalidad, tiene su propio objetivo, también siempre tienen que encargarse de dar un aporte adicional a la ciudadanía. Y esto se hace mediante investigación y desarrollo, ¿no? Que se busca también dentro de estas áreas. Acá también se requiere asistencia administrativa. Entonces, todas las instituciones públicas básicamente tienen que contar mínimamente con estos departamentos. Ahora, si es que nos vamos de repente a una universidad, vamos a encontrar que hay más departamentos, ¿no? Como el departamento académico, vamos a encontrar que hay como el departamento de atención al estudiante, vamos a encontrar que hay también de repente departamento no lo sé, departamento de comunicación al alumno, ¿no? Si vamos de repente a un hospital, vamos a encontrar que hay el departamento médico, departamento de enfermeras, departamento
departamento de farmacia también. Entonces vamos a encontrar que dependiendo de cada institución pública, van a ir aumentando los departamentos que hay en las instituciones públicas. Y a veces, por ejemplo, algunos coleguitas nos hacen la consulta y nos dicen, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo trabajo en un colegio, yo trabajo en una posta médica, yo trabajo de repente en un banco, de repente, ¿no? Y dentro de esta posta médica, supongamos, no tenemos ninguna de estas áreas. Y la posta médica es del Estado, ¿no? Pero dentro de esta posta médica no hay un área que diga, por ejemplo, recursos humanos, servicio al ciudadano, departamento de contratación y adquisiciones. No hay eso, ¿no? Muy bien. Es porque tu posta médica, que sí es una entidad pública, ¿ok? Pertenece a una red de salud. Y si tú te vas a esta red de salud, en esa red sí vas a encontrar todos estos departamentos. O de repente el colegio, yo trabajo en un colegio nacional, ¿ok? Muy bien, en el colegio nacional las áreas que tenemos es el área de tesorería, la dirección, subdirección y área de docentes, ¿no? No tenemos un departamento financiero, no tenemos un departamento de relaciones públicas, ¿no? Muy bien, es porque también tu colegio pertenece a una red, en este caso las UGEL, ¿no? Entonces, si es que tú te vas a la UGEL, a la que corresponde a tu colegio, ahí sí vas a poder encontrar todos estos departamentos, ¿no? Entonces, también hay que saber diferenciar ello, ¿no? También más que todo para aclarar, ¿no? Porque a veces siempre surgen a veces esas duditas por parte de varios coleguitas, ¿no? Entonces también hay que saber un poquito, hay que también orientarnos un poquito, ¿no? Pero mínimamente una entidad pública debe contar con esto. Y si te das cuenta, en todas, de repente podemos exceptuar alguna por aquí, ¿no? Que es el Departamento de Tecnologías de la Información, ¿ok? De repente ese es el único que por ahí podríamos, de alguna manera, obviar, ¿no? Pero de ahí en las demás sí o sí se requiere el asistente administrativo, ¿ok? Y vamos a culminar nuestra sesión bueno, todavía no culminar, ¿no? Pero antes de hablar del marco legal, ¿ok? Vamos a saltar un ratito primero esta parte del marco legal y vamos a hablar de los tipos de instituciones públicas en las que podemos laborar, ¿ok? Y después ya pasamos a hablar de nuestro marco legal. Vamos a hablar primero un poquito de estas instituciones públicas en las que nos sería más fácil poder ingresar a laborar. Por ejemplo, primero vamos a ver los tipos de instituciones públicas, el gobierno central. ¿Qué está compuesto por el gobierno central? Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional. ¿Puedo trabajar en el poder ejecutivo? Claro que sí. ¿Se requiere asistentes administrativos en esas áreas? Por supuesto que sí. ¿Puedo trabajar en el poder legislativo? Claro que sí. ¿En el poder judicial? Claro que sí. Así como también sus respectivos ministerios, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en el Ministerio de Transporte, si yo trabajo en el Ministerio de Educación, si yo trabajo en el Ministerio de Salud, yo trabajo de repente en el Ministerio Público, ¿ok? Muy bien, todos ellos estás trabajando directamente para el gobierno central. Tienes que saber que para poder ingresar como asistente administrativo a cualquier entidad del gobierno central, puedes hacerlo a través de las convocatorias CAS, ¿ok? A través de ellas puedes ingresar a trabajar a estas entidades, ¿ok? Pero también tienes que ver los requisitos. No van a, para un asistente administrativo, no van a ser los mismos requisitos para todas las instituciones. También tenemos los gobiernos regionales, ¿no? Que son las entidades encargadas de administrar o de la administración de una región específica dentro del país. Por ejemplo, el gobierno regional de Puno, de Moquegua, de Arequipa, de Cajamarca, de La Libertad, de todos ellos, ¿no? ¿Y de qué se encargan estas entidades? Estas entidades son como un mini gobierno central, pero para un sector específico, ¿no? Ellos tienen competencias, autonomías, ellos tienen, perdón, competencia, autonomías propia, como por ejemplo en el área de salud, educación, infraestructura, entre otras. Es decir, si el gobierno regional quiere construir un hospital en su región, ¿ok? Puede tomar la decisión, el presupuesto y hacerlo. No es necesario que consulte o tener la autorización o el permiso del gobierno central, ¿no? Sino que precisamente se les ha dado esta autonomía para romper con la centralización y tener un gobierno descentralizado.
¿Ok? Acá también podemos encontrar este trabajo dentro de estos gobiernos, sí, que de hecho es mucho más, no vamos a decir fácil, ¿ok? Pero es más factible poder ingresar a las entidades del gobierno regional si es que iniciamos de repente bajo una técnica de prácticas preprofesionales. De hecho, esa es una gran recomendación que les podríamos dar, ¿ok? Que si tú de repente quieres o tu interés es laborar en algún gobierno central, te recomendamos que no pretendas de frente ingresar ya como trabajador de esa institución, ¿no? Sino que puedas iniciar de preferentemente, ¿no? Durante tu etapa de formación, ¿ok? Que en la formación, por lo menos en la formación administrativa, ya sea técnica o superior, siempre se requiere que tengas, previamente, haber realizado previamente prácticas. Entonces, se recomienda que puedas haber llevado estas prácticas en los gobiernos regionales que siempre buscan, ¿no? Adquirir un poco de experiencia y una vez que ya tienes el conocimiento, muchas veces ya pasan directamente tu contratación, ¿no? Mediante recibo por honorarios y después una postulación CAS en la cual tú ya tienes un valor agregado de que conoces esas instituciones, así como también los gobiernos locales o municipales, ¿no? Que de hecho un gobierno regional, poder manejar toda una región, aún así es bastante complejo, así como un gobierno central no puede manejar todo un país porque es muy grande, un gobierno regional tampoco puede manejar toda una región porque también sería complejo, ¿no? Entonces, también el gobierno regional se apoya en los gobiernos locales o también llamados municipales, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, ¿no? Que también son gobiernos que se encargan de sectores más pequeños, en los cuales ellos tienen que encargarse de poder brindar lo que es servicios públicos, seguridad ciudadana, ¿ok? Todo ello. Entonces, también mediante ello, también podemos encontrar por ahí una alta probabilidad de poder ingresar a laborar en estos, ¿no? También vamos a ver lo que son las entidades reguladoras y supervisoras, ¿no? Que estos son organismos de supervisión regular y sectores específicos, ¿no? Como por ejemplo, podemos encontrar aquí lo que es la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Podemos encontrar lo que es la SUNAT, podemos encontrar lo que es Indecopi, lo que es la SBS, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, su salud, ¿no? Que también es la Superintendencia de Salud. Entonces, podemos encontrar varias de estas entidades que son reguladoras de otras. Por ejemplo, al inicio, cuando estábamos marcando la diferencia entre instituciones públicas y privadas, les decíamos de que las instituciones privadas, por más privadas que sean, no tienen tampoco una autonomía total. ¿Por qué? Porque también dependen de estas entidades fiscalizadoras que se encargan de ver que estén cumpliendo con todo lo que ordena su legislación. Y para ello están estas instituciones. Ahora, ingresar a trabajar en ellas, o sea, poder ingresar a laborar, por ejemplo, en la SUNAT, por ejemplo, sí va a ser realmente complicado. ¿Por qué? Porque estas instituciones sí tienen estándares muy elevados para poder contratar a su personal. No es tan fácil poder ingresar a laborar en una de estas instituciones. ¿Ok? De hecho, te van a pedir cursos previos, va a ser un concurso mucho más exhaustivo de lo que podría ser otro concurso público. Vas a tener que llevar cursos de por medio. ¿Ok? La competencia aquí sí es muy, muy elevada, pero em, es precisamente porque uno, que nada, son mejor pagados, ¿no? Y dos, también porque como el trabajo que van a realizar es de supervisión, pues se requiere que las personas que laboren acá tengan un alto conocimiento, ¿no? Entonces, en estas entidades, por ejemplo, estas entidades reguladoras, sí va a ser muy complicado poder ingresar a laborar. No imposible, pero sí tienes que tener mucha preparación. Instituciones educativas y de investigación, como por ejemplo universidades públicas, colegios, institutos de investigación y otras que están dedicadas al rubro de educación, que también puedes ingresar a laborar en ellos, ¿no? De hecho, para la asistencia administrativa, sí hay convocatorias, no vamos a decir que son muy continuas, pero sí son existentes actualmente. Y y sí se pueden dar, no sé si si puedes ingresar. Instituciones de salud, como por ejemplo, tenemos los dos grandes sectores públicos de salud, el Salud y el MINSA, ¿no? Que es el Ministerio de Salud, que puedes ingresar a laborar en ambos. Para áreas administrativas,
es decir, para ya sea asistencia administrativa y todo ello, es más fácil poder ingresar a laborar en estas entidades de salud, porque sí se está requiriendo constantemente personal. De hecho, el personal que se requiere es por medio de la contratación CAS, y es más fácil, es más factible poder ingresar, a diferencia, por ejemplo, de los médicos, ¿no? Para los médicos, las enfermeras, poder ingresar a laborar en estas entidades, sí, ellos, el proceso es mucho más exhaustivo de contratación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estas entidades precisamente brindan lo que es el servicio de salud, ¿no? Entonces, como ellos van a brindar un servicio de salud, lo que ellos procuran es contar con el mejor personal médico, con el mejor personal de enfermería o los mejores técnicos para esa atención. Entonces, aquí sí el proceso es mucho más complejo, hay mucho más detalle, ¿no? También para poder hay mucho más detalle, ¿no? También para poder dar seguimiento a esos trabajadores. Entonces, por ese lado también es que vamos a ver que hay más complejidad para ellos, ¿no? Pero no tanto para no tanto para las instituciones, no tanto para el área administrativa. Entidades culturales y deportivas también se requiere asistentes administrativos, pero aquí no es mucho en realidad, porque estas entidades, por ejemplo, como el IPD, por ejemplo, o museos, bibliotecas, no suelen tener mucho personal a su cargo, ¿no? Y por lo general el personal que tienen ya son personal, 276, es decir, personal que ya está contratado. Entonces, si soy muy sincera, acá no suele haber muchas convocatorias de personal para estos puestos de trabajo. Se puede dar de repente algún caso por alguna temporada, pero no es común encontrar, no es común encontrar para estas instituciones requerimiento de personal. Así como también, acá muy interesante también lo que son las, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como por ejemplo la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, el Ejército, la Policía Nacional. ¿Yo puedo ser un asistente administrativo dentro de estas entidades? Sí, sí puedes serlo, pero para que lo seas tienes que asimilarte a estas entidades. ¿Qué es asimilarse a las Fuerzas Armadas? Cada cierto tiempo, las Fuerzas Armadas, ya sea el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, ¿no? Ellos sacan como postulaciones para que te puedas asimilar, que es básicamente como una postulación como si fueses a ingresar a la universidad, ¿no? En la que varios postulan y pasas exámenes, pasas evaluaciones, ¿no? Pasas entrevistas incluso, y es todo un proceso de ingreso, ¿no? Y supongamos que tú eres médico y te asimilas a la Marina de Guerra. No significa de que tú dejas de ser médico y ahora en la Marina de Guerra te vas a encargar de manejar buques, de repente de llevar controles marítimos, no, sino que tú sigues teniendo tu función de médico, pero esta vez ya siendo parte de la Marina de Guerra. Supongamos que eres abogado y te asimilas a la policía. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente te conviertes en policía. No significa que vas a estar ahora patrullando las calles o que vas a estar de repente dirigiendo el tránsito, no, sino que sigues ejerciendo tu labor de abogado, pero esta vez te vas al departamento legal de la Policía Nacional. Entonces, si eres administrador, ¿ok? Y te asimilas a alguna fuerza armada, vas a seguir siendo administrador y lo más probable es que de repente puedas asumir, ¿no? Tu función de asistente administrativo, pero esta vez ya ya siendo parte de estas Fuerzas Armadas. Es decir, yo no puedo de repente ser una persona común y corriente, normal, tranquilo en la vida y ser parte y trabajar en la Policía Nacional sin necesidad de ser policía, no, muy difícil. Tú tienes que ingresar a estas Fuerzas Armadas para que puedas tener acceso a trabajar en ellas, ¿no? Y puedes postular, por ejemplo, a la escuela de policías, tal vez, ¿no? Y ya convertirte, ¿no? Netamente en lo que es un policía, pero la manera en la que tú puedes seguir ejerciendo tu profesión, tu cargo, es mediante la asimilación a estas Fuerzas Armadas. Y también vamos a ver entidades de economía y desarrollo, como por ejemplo Serpos, aduanas, ¿no? Donde estas también, al igual que las entidades culturales y deportivas, son muy exigentes para que tú puedas ingresar a laborar como asistente administrativo. Te van a pedir una buena formación de por medio, te van a pedir cursos de por medio, ¿ok? Y donde tú puedas verdaderamente demostrar que tienes el conocimiento. Entonces, son entidades en las que vas a poder ingresar como asistente administrativo. Ahora sí, ya para culminar nuestra sesión,
una sesión que es de introducción, ¿ok? De repente esta sesión es un poquito pesadita en información, un poquito cansadita, no se preocupen que nuestras demás sesiones son un poquito más sueltitas de información, ya no se preocupen. Pero es que esta sesión tiene que ser así, tiene que ser muy técnica, muy teórica, porque estamos introduciéndonos en lo que es la administración y no cualquier administración, sino la administración pública. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia entre un asistente administrativo privado y un asistente administrativo público? Precisamente son estas normativas. Les pongo un ejemplo rapidito, ¿ya? Supongamos que vas a una institución privada, ya vas a una institución privada y tú dices de repente, quería comprar una mochila azul, pero en vez de pagar por la mochila azul, pagué por la mochila roja. ¿Qué hago? En la institución privada el personal te va a decir, a ver, ¿cuánto es el precio? ¿Es lo mismo? Sí. Ah, ya, no hay problema. Llévate nomás la roja, ¿no? Ya la azul nos la quedamos, porque eso ya lo solucionamos internamente, eso lo manejamos acá internamente, ¿no? Y te dan la solución rápida. En cambio, ¿qué pasa si tú vas al sector público y dices, quería sacar mi certificado de antecedentes policiales y en vez de pagar el de antecedentes policiales, pagué el de antecedentes penales? ¿Qué es lo que te va a decir la entidad pública? La entidad pública no te va a decir, ah, ya, pero bueno, ya acá adentro lo arreglamos, llévate nomás tu antecedente de policial. No. ¿Qué es lo que te diría una entidad pública? Una entidad pública te diría, ah, ya, ok, lo que tienes que hacer es presentar tu documento indicando que has cometido el error, ingresarlo por mesa de partes lo va a tener que mandar al área de tesorería va a mandar esto a informática para que informática verifique que se haya hecho el pago, para que anule el pago, se regresa a tesorería, para que tesorería apruebe tu devolución, regresa a mesa de partes y tú vienes de acá un mes y a un mes de repente y recoges tu resolución de tu devolución. ¿Ok? ¿Y por qué? Y es así, ¿no? No me van a dejar mentir, es así. ¿Y por qué hay esa complejidad, no? ¿Por qué pues en el sector privado tuvieron la facilidad de decir, ya, aquí lo vemos, aquí lo arreglamos, y el sector público me ha hecho dar las 1000 vueltas para dar una solución? Porque el sector público está basado en normativas. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en nuestro curso. De hecho, toda la información que ustedes van a poder tener en todos sus materiales, excepción de uno, del material número 5, los demás, sí, toda la información que ustedes van a poder ver en nuestros materiales y la información que vamos a tocar en nuestros cursos, no es información a criterio propio, ni tampoco es información que les recomendamos o que les podría ser útil, no. Es información que hemos sacado netamente del marco, es información que tiene su marco legal. Es decir, es información que hemos sacado netamente de normativas, de leyes, ¿ok? Y que aquí la estamos, por así decir, amplificando para que puedan entenderlo, ¿no? Y de ahí viene la importancia de que ustedes se puedan certificar, porque al momento de certificarse, no solamente van a poder ustedes ver, no solamente van a poder verdaderamente certificar que han llevado el curso de asistente administrativo en el sector público, sino que también van a poder certificar que tienen conocimiento de todas las leyes que vamos a ir trabajando durante el curso. Y el día de hoy, nuestro curso, el día de hoy, nuestro curso, ¿de dónde ha salido? La información de nuestra primera sesión, ¿de dónde ha salido? Primero que nada, de la Constitución Política del Perú, ¿no? Nuestra Biblia Nacional, ¿no? Que es el documento principal que establece los principios fundamentales de la administración pública y derechos de los ciudadanos. También hemos tocado la Ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general. También hemos tocado la Ley del Servicio Civil, más conocida como la Ley Servir, que es la ley 30057, que es la que regula el servicio o el trabajo civil, estableciendo principios, derechos y obligaciones de los servidores públicos. Y acá no dice, ¿no? Tanto desde su ingreso, su contratación, su carrera, evaluación y ascenso a la función pública. Cuando mencionábamos, por ejemplo, lo que era la meritocracia, ¿no? Que si quieres un puesto permanente, pues tienes que hacer los méritos para demostrarlo. Hemos hablado también de la ley del la ley del marco del empleo público, la 28175, que se los hemos mostrado a través de las convocatorias CAS, y en la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Que establece, que es la ley 27815, que de hecho nuestra última sesión
vamos a hablar netamente de la ley del código de ética, de la función pública. En nuestra última función vamos a hablar de esto, ¿no? Que establece la conducta que deben de tener nuestros ciudadanos y nuestros funcionarios. Entonces, estimados, conmigo va a ser todo por el día de hoy. Ha sido un placer felicitarlos por estar iniciando exitosamente su primera sesión. Como les repito, una sesión un poquito pesadita, un poquito cansadita de información, lo sé, porque tiene que ser muy teórica, pero no se preocupen que nuestras demás funciones, que nuestras demás sesiones son mucho más orgánicas. Mi Silvita, un placer poder trabajar con usted. Dejo